Circuito eléctrico. Estos se pueden dividir de dos formas: los circuitos eléctricos de corriente alterna y los circuitos eléctricos de corriente continua. Los de corriente alterna son en donde los electrones cambian constantemente su sentido y dirección de movimiento y su voltaje no se mantiene constante en el tiempo. De lo contrario, los circuitos eléctricos de corriente continua, los electrones siempre se mueven en el mismo sentido y dirección y el voltaje que proporciona son constantes en el tiempo. Encontramos tres conceptos asociados al circuito eléctrico que son muy importantes: la tensión, la corriente y la resistencia eléctrica. En donde la tensión eléctrica es la diferencia de nivel eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. Esta diferencia de potencial entre los dos puntos del circuito es necesaria para que la corriente circule entre ellos. La unidad en el sistema internacional de medida es el volt o el voltio. Por otra parte, tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que se define como la carga o el número de electrones que circula por un conductor en cada segundo. Su unidad de medida es el ampere o amperio se escribe. Y por último, la resistencia eléctrica. Se define como la mayor o menor oposición ofrecida por un conductor al ser recorrido por la corriente eléctrica. Y la unidad de medida de resistencia es el ohmio, que se representa por la letra griega omega. ¿Y cómo se relacionan estas tres magnitudes eléctricas? Con un poco de historia, en 1826 el físico alemán Georg Simons Ohm observó mediante un experimento que en un circuito eléctrico existía una relación entre las magnitudes eléctricas ya mencionadas. Basándose en este experimento, él estableció la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente que pasa por un circuito o por un elemento del mismo es directamente proporcional a la tensión aplicada en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia que ese circuito o elemento presenta al paso de la corriente. Como podemos ver en la primera fórmula, tenemos la ley de Ohm, que es I igual a V partido en R. Y haciendo matemáticas podemos ir despejando e ir obteniendo las diferentes fórmulas, que de la otra sería V igual I por R, y la última sería R igual V partido en I. Cabe destacar que en los circuitos encontramos de tres tipos: uno en serie, unos circuitos en paralelo y unos circuitos mixtos. Los circuitos en serie son aquellos que se encuentran en una sola línea del circuito, como por ejemplo este circuito está en serie. ¿Y cómo se resuelve este? RT sería la suma de las dos resistencias, R1 más la resistencia 2. Bueno, también aquí tenemos que aquí pasa una corriente así en esta dirección. Bueno, aquí tenemos la malla, la corriente pasa en esta dirección, por ende la tensión va en forma contraria. Nuestro VR2 sería en contrario a la corriente, nuestro VR1 también sería contrario. Entonces, ¿qué tenemos? Que en los circuitos en serie la corriente es la misma para todas las resistencias. Poniéndonos en el caso de que la resistencia 1 vale 10 ohm y la resistencia 2 también vale 10 ohm, ya tendríamos una resistencia total de este circuito que sería una resistencia de 20 ohm. Y ya una vez el circuito quedaría de la siguiente forma. Ya determinamos que la corriente es la misma para las dos resistencias y ahora podemos determinar las tensiones en cada una de las resistencias, como reemplazando en la ley de Ohm. Tenemos que VR1 es igual a IR1, siempre tiene que ser del elemento que estamos calculando, por R1, que reemplazando sería IR1 vale 5 por R1 que vale 10, y esto sería 50 amperes. Lo mismo caso para el VR2, que sería IR2 por R2, que es el mismo, 5 por 10, que son 50. Y aquí podemos verificar que
la suma de estas dos tensiones es la misma que sale desde la fuente, que son 100. Y de esa forma estamos como corroborando de que vamos bien encaminados para el ejercicio. Bueno, y por otro lado tenemos los circuitos en paralelo, que son aquellos en donde las corrientes, en este caso son dos, R1 de 10 ohm y R2 también de 10 ohm. Cuando las dos corrientes están de forma paralela entre sí, una enfrente de otra. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, esto sería nuestro R total, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que nuestro 1 partido en R total sería 1 partido en R1 más 1 partido en R2, que reemplazando sería 1 partido en R total es igual a 1 partido en 10 más 1 partido en 10, que esto sería, bueno, después cuando nos da el resultado nosotros invertimos este RT, pasa para arriba, y esto es un quinto, por ende sería RT valdría 5 ohm. Ahí sí se ve, y valdría 5 ohm. Bueno, por lo que nos quedaría el siguiente circuito, que es el más simple: la fuente y nuestro R total. Y a diferencia de los circuitos en serie, esto lo que es igual en todas las resistencias es la tensión. Por ende sería VRT sería igual a VR1, que a su vez sería igual a VR2, que esto sería los 5 ohm. Perdón, me equivoqué. Una vez ya sacada la resistencia total, podemos sacar la corriente total del sistema, que sería IRT, y es igual a VF partido en RT. Esto sería 100 partido en 5 ohm. Estos serían 20 amperes. Y ahora sí podemos decir que la corriente no es la misma en toda la resistencia. Lo que es igual es la tensión. O sea, sería por ley de Ohm sería VRT es igual a IRT por RT, que esto sería IRT que vale 20 por RT que vale 5, y estos serían los 100 voltios que entrarían en el sistema. Bueno, entonces ahora sí, por la ley de Kirchhoff determinamos que VRT es igual a VR1, que a su vez es igual a VR2, que estos serían los 100 voltios. Y ahora, por ley de Ohm, podemos determinar las corrientes de cada elemento. Y R1 sería VR1 dividido en R1, que reemplazando sería 100 dividido 10. Estos serían 10 amperes. Y R2 lo mismo, VR2 partido en R2, que esto sería 100 partido en 10 también, que serían 10 amperes. Bueno, y por último tenemos el circuito mixto, que es la combinación entre el circuito paralelo y el circuito en serie. Bueno, como ya sabemos, aquí entra una corriente I total, en donde pasa por la resistencia 1, baja por la resistencia 3 y por la resistencia 4 y pasa por la resistencia 2 también. Y tenemos las diferentes tensiones, que son al contrario de las corrientes, como ya hemos visto. Una vez que ya determinamos cómo va el sentido de la corriente, bueno, aquí va esta malla, también esta malla en este sentido.
que ya determinamos el sentido de la corriente y el sentido contrario de las tensiones, podemos empezar a resolver. Lo que se recomienda es empezar desde atrás para adelante, realizando este primer circuito, que este lo determinaremos como RA, y como es un circuito en paralelo, se resuelve de la siguiente forma, que sería de esta forma: 1 partido en RA más 1 partido en R3 más 1 partido en R4. Decimos que toda la resistencia vale lo mismo, que son 10 ohm. Y bueno, aquí determinamos que RA valdrá 5 ohm. Ahora reducimos el circuito para ir achicándolo. Quedaría de la siguiente forma. Bueno, el circuito quedaría de esta forma, en donde ya esto pasaría a ser nuestro R total, que como está en serie sería sumar cada una resistencia. Quedaría de la siguiente forma. Una vez ya determinado la resistencia total de todo el circuito, podemos determinar la corriente del circuito, que por ley de Ohm llegamos a la conclusión que la corriente sería una corriente de 4 amperes. Una vez ya determinada la corriente total del sistema, podemos ir devolviéndonos en cada circuito que hicimos para determinar los I y los voltajes, las corrientes y voltajes de cada elemento en cuestión, de cada resistencia. Como la corriente total del sistema son 4 amperes y estas tres cargas, estas tres resistencias están en serie, por lo que era nuestro R total, la corriente es igual para las tres resistencias, que por ley de Kirchhoff sería IRT es igual a IRA, IA y R2, que esos son los 4 amperes que determinamos por ley de Ohm. Y ahora con esto ya podemos determinar el voltaje que pasa por cada una de las resistencias, que es por ley de Ohm. Por un tema de espacio lo haremos en esta parte. Habíamos quedado que las corrientes son las mismas, entonces nuestro VR1 sería IR1 por R1, que reemplazando quedaría 4 amperes de IR1 y 10 ohm que vale R1. Y así mismo con las otras dos cargas, o las otras dos resistencias, las cuales quedarían de la siguiente forma. Ya encontramos las tensiones y corrientes de esta parte del circuito. Ahora nos devolvemos hacia arriba. Aquí podemos ver que tenemos la mayoría de los elementos. R1, la resistencia y la tensión la tenemos, al igual que la de R2. Pero aquí podemos ver que estas dos resistencias están en paralelo y esto era nuestro RA. Por ende, como están en paralelo, la tensión es igual en las dos resistencias en esta. Entonces sería VRA es igual a VR3, que a su vez es igual a VR4, que esto ya lo determinamos. Y VRA habíamos dicho que era 20 volts. Y ahora por ley de Ohm podemos determinar las corrientes de las dos resistencias, por lo que quedaría lo siguiente. Y así quedarían las corrientes de estas dos resistencias. IR3 es igual a VR3 partido en R3, que son 20 partido en 10. Los 20 lo habíamos determinado por ley de Kirchhoff, que eran igual en todas las resistencias, la tensión, y al igual con las otras. Y podemos corroborar que las dos nos dio 2, y 2 más 2 es 4. Por ende, está correcto porque nuestra corriente total nos había dado 4.